Hoy vamos a ver si trabajamos un poquito más adentro, más a fondo, con el libro de Job, pero para beneficio de podernos ubicar en el contexto, ¿verdad?, de lo que habíamos planteado. El libro de Job, señalamos dentro de su estructura que los primeros 2 capítulos es un prólogo narrativo que introduce no solamente el personaje de Job, sino que introduce también todo lo que allí va a acontecer, todo lo que allí va a pasar. Aparece luego el capítulo 3 hasta el capítulo 31, el debate de Job junto a sus amigos, que fue un debate extenso, sumamente extenso. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31. Y luego aparece del capítulo 38 hasta el capítulo 42 y verso 6 la forma y manera como Dios confronta entonces a Job para hacerle preguntas y pedirle a Job que responda a esas preguntas. Los últimos versos del capítulo 42, es decir, los versos del 7 al 17, es el final del libro. Dijimos también que nada sabemos con respecto al autor ni con respecto a su época, ¿verdad? Eso lo mencionamos también, aunque la mayoría de los teólogos sitúan el libro de Job, el escrito, el documento, no la historia es otra cosa, ¿no? O sea, una historia puede darse, un evento puede darse y escribirse en un tiempo distinto, pero los escritores sitúan en el libro de Job en la época post-exílica, aunque encontramos que en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el libro de Ezequiel, Job es mencionado junto con Noé y con otras personalidades como esos hombres santos de Dios. Lo que esto quiere decir es que 600 años antes de Cristo, ya se hablaba de Job. No tenemos la fecha en que fue escrito, pero sí podemos decir que 600 años antes ya se hablaba de Job. También mencionamos que Job no es un personaje judío. Esa tierra de Uz es una tierra que es localizada al sur de la Palestina y por lo tanto Job no es un personaje de descendencia judía, y mucho menos los 3 amigos de Job que le vinieron a visitar, que muy probablemente sean personas que estaban ubicadas en el área de Edom y en las áreas del desierto de la Palestina, que tampoco tenía que ver nada con el pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos del libro de Job, hay 2 posiciones fundamentales, y tal vez una tercera que yo quiera compartir con ustedes hoy. Está la función histórica de Job como un personaje real. Es decir, para muchos de los que leen la historia de Job, Job es ese personaje real que está ahí, que está presente, que es evidente. Para muchos de los teólogos, la postura es diametralmente opuesta. Para muchos de los teólogos, Job no es un personaje real. Job es un personaje que surge, que se crea en la mentalidad del autor del libro para presentar unas respuestas a algunas de las posiciones teológicas que habían en el tiempo en que el autor está escribiendo el libro. Y desde luego estas posiciones teológicas están representadas en la persona de los amigos de Job, que vienen a plantear y que vienen a pasar juicio sobre su desgracia y sobre su dolor. Y es la forma y manera como el autor del libro de Job va a responder, ¿verdad?, a toda esa postura teológica de aquel tiempo. Nosotros dijimos la semana pasada que eso realmente no debe ser preocupación para ningún creyente, no debe ser preocupación para ningún cristiano,
si Job es un personaje real o no es un personaje real. Porque primero, para yo certificar que Job es un personaje real, le tendría que pedir el certificado de nacimiento, y no lo tengo, ¿verdad? Y el nuevo además eso quién lo valida, ¿quién lo valida? Ahora, lo que es importante dentro de la historia es que indistintamente ellos, Job es un personaje que se representa en la vida de cada hombre y de cada mujer. Y a mí me parece que eso es mucho más relevante, porque en la tierra de los vivientes, por no decir en la tierra de los mortales, todos los seres humanos, en algún momento dado de la vida, seremos Job o seremos Jobá. Eso no hay quien lo despinte. Tan es así que la profecía bíblica de Isaías con respecto al Mesías lo denomina también como un Job. ¿Varón de qué? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Por lo tanto, con toda honradez, cuando yo escucho a alguien decir que el libro de Job es una novela, pues el libro de Job es un cuento, a mí me tiene sin cuidado. Cuando escucho a un predicador predicar con respecto a Job como un personaje real, pues también me disfruto la experiencia del sermón, porque a fin de cuentas lo que es importante sobre Job no es si existió o no existió. Lo que es importante es el mensaje que está dentro del libro. Y ese mensaje que está dentro del libro es lo que hemos puntualizado y hemos señalado, que es el mensaje pertinente aún para el día de ¿qué? Para el día de hoy. ¿Cuál debe ser mi conducta ante el hombre y ante la mujer que sufre crisis, que tiene dolor, que padece angustia? ¿Cuál debe ser mi postura ante la posición en el suelo que tenga un ser humano en la vida, en el peregrinar de la vida? Pues mi postura nunca debe ser juzgarlo, mi postura nunca debe ser condenarlo, mi postura nunca debe ser señalarlo, ni mucho menos llegar a conclusiones teológicas convenientes a mí. Mi postura debe ser ayudarlo. Porque Dios lo abandonó, pastor. No. O sea, bajo ninguna circunstancia. Una persona, yo dije el domingo en el sermón, en la mañana, fueron los dos sermones que pude predicar, porque después me fui para casa inflamado, ¿no? Pero yo dije el domingo en la mañana que Dios como Dios soberano se reserva el derecho para hacer sobre la vida de los seres humanos como a él le dé la gana. Amén. Mire, si Dios quiere ponerme a mí en juicio, Él es Dios. Si Dios quiere castigarme, Él es Dios. ¿Verdad? Ahora, el hecho de que Dios me castigue a mí no quiere decir que usted me tiene que castigar a mí. ¿Se da cuenta? Ese es el gran problema que tenemos. Mire, yo estuve predicando, acompañando al evangelista Alberto Motesi en Honduras. Él me pidió que por favor le acompañara en una campaña que él tenía, en una cruzada. Y me dijo, me gustaría que por el día tú des el seminario de los pastores y yo predico por la noche. Y una de las mañanas que dimos el seminario de los pastores, se me acercó un grupo de pastores y me dijeron, pastor, este mensaje de hoy hubiera sido tan pertinente para fulano de tal. ¿Quién es fulano de tal? Yo no sé quién es fulano de tal. Pero digo, ¿quién es la persona? Me dice, no, él es uno de los pastores más prominentes de este país. Pero este pastor en este momento está fuera, está separado de la comunión. Y yo le digo, pero ¿hay alguna manera de que ustedes puedan decirle que venga acá? Y me dijeron, realmente no creemos que haya una manera de hacerlo. Digo, pero ¿y hay alguna forma de que ustedes me lleven donde él? Y pues tampoco había la forma. Entonces, desde luego, viene la pregunta, ¿por qué él no puede venir acá? Y ustedes no me pueden llevar donde él. Me dice, no, es que el profeta habló y el profeta dijo que Dios lo había desechado.